3, 2, 1. Edwin Carcaño, ¿cómo estás? Sergio, muy bien, gracias a Dios. La verdad es que estoy feliz de estar contigo hoy en tu podcast y me da mucho gusto que me hayas invitado. De verdad, estoy muy agradecido. Qué gusto compartir contigo y con toda tu audiencia esta mañana. Edwin, primero que nada, gracias por venir. Es un placer verte. Te lo digo cada vez que puedo, me da mucho gusto verte. Lo celebro doblemente porque, bueno, más adelante vamos a platicar de todas estas circunstancias de la vida. Bienvenido a... No, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar contigo, con toda tu audiencia y saber que hoy vamos a pasar una mañana maravillosa platicando en tu podcast. Correcto, y tomando café porque la mañana no fluye sin café. Así es. Fíjate que yo soy igual que tú, de cafetero, y una de las cosas que encontré que me dio felicidad absoluta fue que en Amazon encontré una cafetera que programas. Entonces la programo para que a las 5:19 de la mañana, todas las mañanas, se prenda y empiece a... Ah, qué padre. ¿Y el aroma? Cuando abro la puerta de mi cuarto, me despierto, abro la puerta, ya huele a café la casa, entonces ya bajo por mi tacita. Qué bien, no, el café es maravilloso, es una delicia. Sí, no sé quién lo inventó, pero ese sí se merece un premio Nobel. Muy bien. Muy bien, Edwin, pues bueno, bienvenido a Brecha Creativa, me encanta tenerte aquí. Vamos a empezar, voy a leer la presentación. Antes de que vinieras, le pregunté a ChatGPT quién es Edwin Carcaño. Ah, caray. Y voy a leer lo que me dijo, ya tú me dirás qué tan acertado es ChatGPT o no. A ver. ¿Quién es Edwin Carcaño Guerra? Experto generacional en el mundo hispano. Ha dedicado más de 2 décadas a investigar cómo conviven las distintas generaciones en Latinoamérica y cómo influyen en lo social, político y económico. Es licenciado en Administración de Empresas por el TEC de Monterrey, con una maestría en Administración de Thunderbird y formación adicional con emprendimiento juvenil en Israel. También ha estudiado negocios en países como Francia, Suiza, China, Guatemala, Estados Unidos. Autor de múltiples libros, entre ellos Las generaciones mexicanas, El Millennial con casa propia, Influencer, la startup del Millennial. Es además conductor del podcast Mundo Generacional, donde analiza cómo piensan y actúan las generaciones de México y Latinoamérica. Tiene más de 200 episodios en el podcast que surgió desde 2019. Colabora como comentarista frecuente en medios como Televisa, Monterrey, Telesur y diversos portales como la Revista Peninsular, Oaxaca 3.0, El Independiente, y participa en programas de radio como Desde Mérida y Mundo Ciudadano. Edwin divide su tiempo entre Monterrey y Mérida y fuera del trabajo le apasionan 3 cosas: jugar ajedrez, leer y conectar con personas interesantes. Tú dime si ChatGPT le dio al clavo o no. Estoy impresionado. Sí, fue muy puntual, sabe todo. Y te digo algo, esto no tiene nada que ver conmigo. Cualquier persona que nos esté viendo, nada más pregúntele a ChatGPT quién es Edwin Carcaño. Les va a decir pues algo muy similar. Interesante, sí. Está muy exacto. Wow. Muy bien, Edwin, pues bienvenido, me da mucho gusto tenerte. Quisiera, de todas estas cosas que ahorita muy rápidamente leí el resumen de lo que nos dijo ChatGPT, yo quisiera preguntarte algo que siempre he tenido la curiosidad. Tú y yo nos conocemos desde hace muchos años, ¿no? Nos conocemos desde que éramos niños. Más de 30 años. Pero yo no sé en qué punto de la vida, de repente como que nos dejamos de ver en la universidad y cuando te fuiste a Monterrey y nos veíamos con muy poca frecuencia, y algo pasó que de pronto te redescubrí y eras conferencista. ¿Cómo fue ese inicio? Sí, fíjate que mucho tiempo, en ese tiempo que no nos vimos, fui funcionario público. Fui director general de la Red Estatal de Autopistas de Nuevo León en el sexenio de Rodrigo Medina de la Cruz. Y en ese tiempo fue una época de muchos retos, muy difícil, y esa época termina el 15 de octubre de 2015, cuando dejo el puesto. Era un puesto de gabinete, y tengo 42 años y tengo que volver a empezar porque pues me había dedicado 12 años sin parar al trabajo administrativo. Entonces, al yo tener que retirarme y volver a empezar a los 42 años, empecé a reencontrarme con lo que, pues, con mi naturaleza, en lo más puro. Y en un poquito de tiempo después, yo ya llevaba el libro de las generaciones mexicanas. Lo escribía los sábados como hobby, así empezó todo, como hobby.
ya era y de repente cuando el libro sale, el 28 de noviembre del 2014, el libro se empieza a vender, empieza a gustarle a la gente. ¿Sí? Y en una de esas me invitan a un evento de infraestructura, pero para que yo platique no de las redes estatales de autopistas, sino de las generaciones mexicanas. Y esa fecha marca el comienzo de Edwin como conferencista de las generaciones. Esa fue tu primera conferencia. Bueno, ya había dado algunas antes, pero vamos a poner que esa fue la que marca el inicio de lo que es las conferencias como hoy las conocemos. Ok, perfecto. Y cuando empezaste entonces con este proceso de conferencias, ¿cómo fue que esa se convirtió entonces en una segunda y en una tercera? Gracias a Dios, después de dar la primera tuvo pegue. Pero aquí hay algo que tengo que contar. En cierta ocasión, el libro se empezó a vender, empezó a gustar. Empezaron a llamarme para invitarme a dar conferencias, charlas. Y en cierta ocasión me invitaron a una escuela en la parte centro-sur de Monterrey. Una escuela muy pobre, muy, muy pobre. No había ni para refrescos, muy, muy pobre. Me invitaron a dar una conferencia ahí, una conferencia chiquita. Y aquí yo creo que hay uno de los valores que yo más aprecio y valoro, que es la generosidad. Y yo fui a esta escuela, doy la charla, me acuerdo que falló el cañón, falló el audio. Lo que siempre. Todo falló. Pero fíjate cómo dentro del caos de lo que se convirtió esto, hubo algo muy padre. Se me acerca un muchacho que tenía a su hija estudiando ahí, mete la mano a su bolsa, saca una tarjeta y me dice, esta persona te está esperando el lunes para platicar contigo. Yo dije, caray, ok. Y cuando veo bien la tarjeta, por alguna extraña razón, un scout de Televisa estaba ahí recogiendo a su hija que ahí estudiaba. Y ese es el antes y el después. Porque me reporto el lunes con esta persona, se interesa en el tema de las generaciones, le doy una charla, platicamos y me dice, te quiero en Noticieros Televisa todos los domingos. Y de ahí se disparó. Pues, se disparó todo. Sí, Televisa, yo siempre he dicho que Televisa es mi casa, incluso y después de la unión con Univisión, que también Univisión me invita muy seguido a participar a Noticieros 19, pero ese es el antes y el después. Haber sido, o sea, por eso cada vez que me invitan a algo, voy. Por eso estoy seguro que la acción es mejor que no hacer nada. Es mejor la acción, aunque no cobres, que no hacer nada. Porque esa lección que me llevé ese día en esa escuela es que no sabes por dónde van a salir las oportunidades de este mundo. Y ese día Televisa cambió mi vida para siempre y para bien. Oye, mi papá siempre decía, la fortuna siempre toca la puerta, pero tienes que estar dispuesto a abrirla, ¿no? O sea, tienes que estar listo y arregladito para que cuando abras la puerta, la fortuna entre a tu casa. La verdad es que siempre pienso que si no hubiera ido ese día ahí, es más, tal vez ahorita no estaría aquí parado contigo porque no hubiera despegado la carrera y tal vez hubiera regresado a ser funcionario público o me hubiera metido a alguna empresa a trabajar de godines de 9 a 5, pero no fue así. O sea, gracias a ese instante cambió todo. Es un momento mágico en mi vida. Ya, excelente. Oye, Edwin, y entonces empezaron las conferencias y empezaste primero, me imagino que empezaste a dar conferencias en Monterrey y luego empezaste ya a viajar a otras ciudades. Empecé en Monterrey, después resultó que me invitaban a congresos que eran en Monterrey y en un congreso de Monterrey me vieron, me llevaron al congreso en México, luego me llevaron a Oaxaca y a Guadalajara. Y así empecé a recorrer todo el país poco a poco. Hoy solamente no he dado conferencia en 2 estados en Sonora y en Nayarit. Son los 2 estados en donde no he dado una conferencia. Todos los demás has estado. Todos los demás ya di una conferencia. Oye, ¿cuántas conferencias así? Dime un número aproximado de la cantidad de conferencias que has dado en tu El carrera. otro día las calculamos y han sido como 500. Más o menos 500 conferencias. O sea, ¿a ti ya no te tiemblan las piernas a la hora de pararte en el escenario? No, ya gracias a Dios ya pasó esa etapa. Ya no hay mariposas, lo cual a veces extraño porque esa sensación de la emoción.
Pero te voy a decir algo, Sergio. La primera vez que me paré frente a la cámara en Televisa, estaba yo sudando, estaba maquillado obviamente, por eso el sudor se disimuló, pero las piernas me temblaban de la impresión de saber que pues Noticieros Televisa en Monterrey son alrededor de 3 millones de personas viéndote y sentí el peso, pero bueno, la práctica es el maestro. Eventualmente me acostumbré a la cámara, al auditorio y todo, pero sí, la verdad es que es una experiencia preciosa, vale la pena. Oye, Edwin, y luego ya no fue solamente México, porque yo te he visto estar en Sudamérica, en Europa, en diferentes ciudades. Te he visto alternar con personajes de talla internacional. ¿Cómo ha sido esa parte? Fíjate que, gracias a Dios, un día me ofrecen una columna en una revista española. Mi buen amigo, al que quiero muchísimo, Paulino Rodríguez Marín, y me dice, oye, te comparto, bueno, vamos a escribir aquí esta columna. Y empecé a escribir una columna en esta revista y me empecé a conocer gente de España, de Portugal, y eventualmente, conforme el tiempo fue avanzando y me fui dando a conocer, me empezaron a invitar a dar conferencias a Sudamérica, pero ojo, esto fue en la pandemia, fue en video. Pero ya cuando acaba la pandemia, pues ya ahora sí agarrar el avión y ya fue cuando empecé a ir a España a dar conferencias, que igual fue una experiencia maravillosa, a Portugal otra experiencia maravillosa. De hecho, muy pronto me vuelvo a ir a España a dar conferencias otra vez. Y la verdad es que es impresionante cómo una cosa te lleva a la otra, pero lo más importante es hacerlo bien. Disciplina, justicia, templanza, o sea, siempre dar tu mejor esfuerzo, tu mejor versión, y siempre, no importa lo que pase, tú siempre vas a sacar lo mejor de todo lo que pase. Esa es la lección que me he llevado en estos 10 años de subidas, bajadas, caídas, levantadas. Siempre vive tu mejor versión. No importa lo que pase, siempre vas a salir fortalecido. Oye, Edwin, y a ver, vamos a regresarnos un poquito en el tiempo. Empezaste entonces con tus conferencias, empezaste con tus colaboraciones en Televisa Monterrey y empezó a llegar, me imagino, como algo en ti que dijo, oye, tengo que poder capitalizar este alcance. Y entonces, ¿en qué momento empezaste a crear la página web de Mundo Generacional, tus redes sociales? ¿Cómo empezaste con toda esa parte? Es que aquí hay una historia que me encanta comprar porque yo cuando compré mi Mac, mi MacBook, venía un paquete en ese entonces se llamaba mi.com y te regalaban una página web y ese fue mi primer blog. Y el primer artículo que publiqué fue el 10 de junio de 2012, un artículo que escribí con el creador de la teoría generacional. Entonces, con el tiempo, pues ya me mudé a WordPress, ahí hice una página más grande, más bonita, más profesional. Y después, un día estaba yo en una tienda en Estados Unidos, en Laredo, Texas, caminando con mi papá y de repente estamos en un pasillo y habían unos micrófonos Yeti. Y mi papá me dice, ¿para qué son? Le dije, no tengo idea. A ver, chécale. Y empezamos a ver. Y le dije, pues para hacer podcast, pero no sé. No sé. ¿Y tú tienes podcast? No, ¿qué es eso? Y mi papá, que es 30 años mayor que yo, me dice, pues deberías de tener uno. ¿De qué año estamos hablando? 2018. 2018. Okay. Y le dije a mi papá, ¿cómo? O sea, ¿y tú qué sabes de esto? Pues no sé nada, pero ¿qué sé? Mira, agarra ese micrófono, yo te lo regalo. Empieza un podcast. Y yo, bueno, pues a caballo regalado. Y me regaló un Blue Yeti de este tamaño. Yo lo conocí, ese ya no, y ahorita ya están obsoletísimos. Pero con eso, un día me puse a grabar y así nació el podcast el 28 de abril del año 2019. Así nació el podcast. Lo ligué a la página y ahorita pues ya el resto es historia. ¿Estás ahorita a la mitad de tu sexta temporada? Séptima temporada. Séptima temporada. Y más de 200 episodios. Ya grabamos el 220. 220. Oye, Edwin, fíjate, el otro día me quedé pensando porque algo platicamos tú y yo y me puse a investigar unos datos acerca de los podcasts. Te quiero dar esto porque más o menos te hice una referencia a eso, pero creo que es importante y es valioso. A ver. Mira,
3 datos te voy a dar. El primero, más del 90% de los podcasts no llegan a los 20 episodios. O sea, más del 90%. De hecho, hay una calificación, bueno, no una calificación, hay un término al que le llaman el pod fade. Así como podcast, pero ¿Podcast? fade, así de que desaparecer. Ajá. El pod fade son los podcasts que no cumplen ni siquiera 10 episodios, que son la gran mayoría. Ahora, ¿sabes cuántos podcasts en el mundo? En el mundo hay más de 5 millones de podcasts. Wow. ¿Sabes qué porcentaje de esos podcasts han llegado a 200 episodios? No. Menos del 1%. Menos del 1. Entonces, eso quiere decir que tu podcast es uno que está por arriba de más del 99% de los podcasts del mundo. Wow, qué buena noticia. Eso no lo sabía. Mira, el podcast es una labor, como tú, digo, yo no te lo voy a contar a ti, porque aquí quien tiene 200 episodios eres tú. El podcast es una labor de mucha paciencia, constancia y mucho amor a lo que estás haciendo, a lo que estás transmitiendo, para poder alcanzar eso que es un verdadero logro. ¿Te puedo confesar algo? Claro. A veces yo mismo veo los podcasts que ya hice y no me acuerdo que yo lo hice. Lo escucho y es nuevo. Ya conversaciones, pues sí, 200 conversaciones. Sí. O sea, tú dime de qué platicamos. La primera vez que me invitaste a tu podcast en 2021, ¿de qué platicamos? ¿Quién sabe? El mundo era otra cosa. Sí. El mundo era distinto. Sí, era otra cosa. De hecho, lo empecé en 2019, creo que fue un año antes de la pandemia, ¿verdad? Sí, porque la pandemia empezó en 2020. O sea, tu primera temporada completa fue antes de la pandemia. No teníamos ni idea de lo que iba a pasar. No, de hecho, fue una sorpresa. Pero qué grata sorpresa me acabas de dar ahorita. No sabía que solo el 1% de los podcasts llega a 200. Menos del 1%. Wow. Bueno, estamos hablando a nivel mundial. A nivel mundial. Wow. Constancia, disciplina, contenido y comunidad. Correcto. Ahora, háblame de la comunidad, porque una de las cosas que a mí me llama siempre mucho la atención es que tú has ido construyendo una comunidad de gente que te sigue, que por eso gente que está ávida de leer tus correos, de leer tus columnas, de ver tus presentaciones, de participaciones en programas de televisión y tu presencia en redes sociales, que es además, tienes como que muchas cuentas. Platícame un poco cómo es eso. ¿En qué redes sociales estás activo? Mira, tomé un curso hace como 4 años, tal vez, ya no me acuerdo, de cómo tomar fotos con el iPhone y enseñar, era muy bonito. Entonces, por eso me enamoré de Instagram. Instagram es mi red social favorita y lo que publico ahí, pues después aparece en Facebook, en X, a veces en LinkedIn, pero Instagram es mi red favorita, es la que más disfruto porque me gusta mucho tomar fotos. Esa es mi red. Pero empezó como algo artístico. Al principio le tomaba foto a juguetes viejos y eventualmente terminó siendo lo que soy, pero la comunidad, honor a quien honor merece, La comunidad la empecé a construir después de una tarde tomando café contigo, que me diste unos tips de los que yo tomé nota, y ahí empecé a construir una comunidad que hoy es de 8,600 personas que siguen fielmente el podcast, las fotos en Instagram, reciben el boletín todos los lunes y consumen conferencias. Más de 8,000. Más de 8,000, son ya casi 9,000 personas. Wow. Todos los lunes puntualmente a las 2 de la tarde reciben el boletín. Muchos de ellos tienen mi WhatsApp, platican, me dan retroalimentación y tienen abierto el WhatsApp para que me manden sus dudas de las generaciones. Y es impresionante porque a veces recibo hasta 30 preguntas y lo que hago con esas preguntas es grabar un podcast y mandárselos de regreso. A mí me sirve hasta para hacer contenido. Claro. Sí, es muy Es que padre. fíjate, ese es un círculo muy interesante, ¿no? Porque en la medida en la que cuando se crea la comunidad es cuando la comunicación fluye en ambos sentidos. En ambos sentidos. Si ellos nada más te estuvieran escuchando a ti, pues entonces no es una comunidad, más bien es un club de fans. Sí, es un club. Sí, no, aquí, pero cuando la comunicación va en ambos sentidos, ahí es donde se da la comunidad. Ahí es donde se da la comunidad y la verdad es que estoy feliz porque la comunidad de Mundo Generacional tiene todos una característica. Ya escucharon una conferencia en vivo y ya recibieron un regalo mío, un libro.
Y eso es bien bonito porque ya me conocen. A veces me dicen, Edwin, yo soy el que tenía la camisa roja y me tomé la foto contigo abajo de la sombrilla azul en Irapuato. Voy a Instagram, ya sé quién eres. Ahí está la foto. Y es muy bonito tener una comunidad. La verdad es que sí, me la paso. La verdad es que es precioso. Hay que reconocer que mucha de la estrategia para construir esa comunidad es gracias a ti y a tu sabiduría. Un par de recomendaciones, porque la realidad, no, la verdad, cuando platicamos de todo esto, de tus suscriptores y demás, que sí te dio un par de tips, tú ya tenías una audiencia que te seguía. Y a mí lo que se me hace muy interesante es cómo visualizas tú que sea el futuro para esa comunidad, porque ahorita tú, por ejemplo, estás muy activo escribiendo en tu boletín semanal, ¿no? Normalmente en tu boletín viene una columna tuya, por ahí aparecen columnas de invitados, por ahí das noticias, presentas los nuevos episodios del podcast. Así es. Estás muy activo. ¿Qué tanto trabajo te genera eso y qué planes tienes para el futuro, para el podcast y el boletín de Mundo Generación? Pues la idea con el podcast es continuar grabando, siendo revista, generando información valiosa. Yo no escribo todas las columnas del blog. O sea, de hecho, muchas columnas del blog, hay colaboradores. Está Rosana Carmona, que es una súper escritora. De hecho, a veces cuando ella publica, ella es la más leída de la semana. Está Rodolfo Bello, está Cecilia Santos, Lauro Lozano, está el embajador Francisco Javier Alejo López. O sea, tengo una gama de colaboradores que es buenísima. Y gracias a ellos se enriquece tanto el blog y el boletín. Y pues yo me encargo del podcast y a veces estoy de gira y por eso llego el fin de semana. Y el fin de semana grabo un podcast, 2 podcasts y continuamos pero sí, más o menos así me reparto el trabajo. Has tenido que aprender tú mucho de este mundo digital porque tu formación era en otra cosa, tu experiencia laboral era en otra cosa, sí. Pero tú editas el podcast, o sea, tienes muchas de estas cualidades que has ido adquiriendo con el tiempo y que seguramente habrás cometido algunos errores también. No, de hecho, aprender, errores, ay, qué bárbaro, cómo me he equivocado. De hecho, a veces puede parecer que todo es miel sobre hojuelas y no, a veces hay errores, se equivocan en la programación de la hora, el artículo está equivocado, aparece un error de ortografía antes de imprimir. No, en serio, sí. No, sí hay lucha. Sí hay una lucha detrás del esfuerzo, sí hay una lucha muy fuerte. Pero la verdad es que cuando veo el boletín ya listo, es mucha satisfacción y me encanta, como lo que dije hace rato, la retroalimentación de la gente, para mí es lo mejor. Cuando alguien te responde, por ejemplo, el boletín o todo esto, eres tú quien contesta, tú respondes, tú todo. Para los que me escriben por WhatsApp, les respondo casi siempre con audios. Ah, ok. De hecho, mini cápsulas casi. Esas son capsulitas de WhatsApp. De hecho, anoche me escribieron de Radio Fórmula a la 1 de la mañana para preguntarme por la generación de cristal. Y le digo al reportero, a ver, te voy a mandar una capsulita, analízala y mañana sí, por favor. Y, o sea, no importa, siempre estoy pendiente de todos para que todo el mundo pueda tener lo que le corresponde. Entonces, a futuro, ¿qué va a pasar? Cada día mejor información, cada día información ajustada a conceptos que son relevantes en el tiempo en el que es importante recibir esa información. ¿Para qué? Para que todos los que nos escuchan y nos leen puedan tener herramientas para ser mejores tomadores de decisiones. Excelente. Eso es. Oye, Edwin, una cosa más de la que quería que platiquemos, tal vez si quieres o sea, espero ser muy respetuoso a la hora de preguntarte todo esto. Claro.
pero en estos 10 años de esta segunda parte de tu carrera, cuando todo iba así en su mejor punto, en su mejor momento, llegó un tropezón, un accidente que te ocurrió, y que eso se convirtió ahora en una nueva conferencia que es la que estás llevando por todo el país, que es Regalos de Vida. Platícanos un poco de dónde nació esto. Esto nace porque el 19 de agosto del año 2023 yo necesitaba tomar vacaciones, me fui a Austin, Texas, al Festival de la Música Caribeña, y estaba yo muy contento porque iba a descansar después de una gira de más de 6 meses que me había dejado exhausto. Y justamente ahí en Austin, hace 2 años, tuve un par de derrames cerebrales en menos de 24 horas. Eso es la sentencia de muerte para cualquier persona. Pero por la ayuda de Dios, estoy vivo, porque la probabilidad de sobrevivir a 2 derrames cerebrales en menos de 24 horas es del 3%. Es muy bajita. O sea, es casi 3% de 100. Y sin embargo, aquí estoy y casi muy bien recuperado. Claro, todavía sigo teniendo cuestiones de parálisis en el hemisferio izquierdo. Pero efectivamente, ese día, el día 19 de agosto del 2023, estaba yo pensando mientras manejaba de San Antonio a Austin, qué bien me está yendo. Por primera vez en mi vida me estoy sintiendo pleno, estoy sintiendo que todo lo que he logrado me está sirviendo. Y mientras yo iba manejando, iba pensando eso, iba yo muy feliz, muy animado. Decía ahí, por fin, todo me sale bien. Ya no tengo miedo de que perder el trabajo, ¿no? Ahora por fin está saliendo todo bien. Justo después llegan los 2 derrames, 1 año en cama y otra vez tener que luchar y volver otra vez. Pues no empezar de ceros, pero sí empezar otra vez. Y lo que descubrí al final, ya que me pude levantar y volver a caminar y volver a moverme y volver a dar conferencias, fue que los valores con los que tú filtras todo lo que entra a tu cerebro de lo que es el mundo, es lo que te permite tomar la decisión que tienes que tomar. Y mi decisión fue, yo voy a regresar a hacer lo que hacía. Primero que nada, porque no se lo iba a dejar a otro. Y 2, porque pues yo lo quería para mí. Entonces dije, no, yo me levanto y vuelvo a caminar y vuelvo a hacer lo que hacía. Y eventualmente volví a caminar, recuperé mucha de mi movilidad, recuperé el habla, que la había perdido. Y así fue como nace la conferencia Regalos de Vida, en la que lanzo un mensaje muy poderoso. Si yo algún día quiero destruir a la humanidad, yo voy a enseñarte 2 cosas y voy a destruir al mundo. Voy a hacer a todas las personas apáticas e indiferentes. Y eso es lo único que necesito para destruir al mundo. Ahora, si yo lo que quiero es que el mundo siga adelante siempre, voy a enseñar 2 cosas. La contraria, amor y voluntad. Ese es el gran mensaje que yo saco del accidente que tuve, y que lo más justo es que yo lo comparta con mi comunidad, porque mi comunidad confía en mí y yo confío en mi comunidad. Excelente. Oye, Edwin, y ahora, ¿desde cuándo empezaste a dar esta conferencia? Esta charla, la primera vez que la di fue en septiembre del 2024. O sea, el primer viaje que hice, o sea, me levanté de la cama, me fui al aeropuerto, me subí a un avión, me fui a la Ciudad de México, di esta conferencia y me regresé. Así fue. Okay. Fue en septiembre. Edwin, a ver, 2 preguntas. La primera, ¿cómo puede alguien que está viendo este podcast suscribirse para ser parte de la comunidad de Mundo Generacional? Bueno, si entras a edwincarcano.com, a mi página, hay un cuadrito mero abajo que dice, te regalo el libro ¿A qué generación perteneces? Ahí pones tu mail, le das enter y ya eres parte. Listo, así de fácil. Así es. Y platícame un poco. Alguien que necesita, empresas, organizaciones, personas
comunidades que quisieran contratar esta conferencia de regalos de vida, Claro, con todas estas reflexiones, ¿cuál es el camino? ¿También en la tienen página que web? mandar un mail, hacerse parte de la comunidad o mandarme un mail a edwin@edwincarcano.com. Y ahí estoy a la orden para lo que se les ofrezca. ¿Qué es lo que más te gusta de dar conferencias? Me gusta saber que lo que estoy haciendo es por el bien de todos. Es por el bien de todos. Es lo primero. Y lo segundo es que el tema de las generaciones es muy bonito. Y siempre la gente, después de la conferencia, me pide una foto, me hace preguntas y disfruto mucho esa interacción con la gente. Es muy bonita. Y no hay nada más bonito que la gente que te está viendo te diga, oye, me encantó lo que hiciste y me sirvió para esto, para esto y para esto. Y a veces la retroalimentación te llega 10 años después, porque me ha pasado que me encuentro a alguien, el otro día estaba subiendo una escalera y me dice, ¿tú eres el conferencista? Y yo, ay, caray, sí, yo soy. Sí, yo te oí. Y le digo, ¿en dónde me escuchaste? En tal cosa. Ya no me acordaba yo. Me dice, oye, ¿eso hace cuándo fue? Sí, fue hace como 10 años en la casa de no sé qué. Ah, sí, me acuerdo. ¿Tú estabas ahí? Sí. Me encantó lo que me dijiste y lo sigo utilizando. ¡Wow! Eso es bien bonito. O sea, 10 años después, la gente sigue valorando lo que escuchó ese día en la conferencia de las generaciones y creo que eso vale la pena porque la sensación es muy bonita. Excelente, excelente. Oye, Edwin, antes de que nos despidamos y nos vayamos a la parte final del episodio, quiero darle un agradecimiento muy especial al restaurante Nai dentro del Hotel Delfina Boutique en la ciudad de Mérida, Yucatán, que es un espacio fantástico. Ahorita les voy a poner algunas imágenes y videos. Además, algo que me encanta de este lugar es el arte tan ecléctico, moderno, interesante que hay y que nos rodea y que está cambiando todo el tiempo. Sí, está maravilloso. De hecho, lo estoy disfrutando mucho. Todo está delicioso. El ambiente increíble, la decoración preciosa. Este lugar está precioso. Para Vale la gente pena. que quiera visitar la ciudad de Mérida, un gran lugar, el Hotel Delfina Boutique y el restaurante Nai, una fusión de alimentos, un menú muy, muy interesante. También quiero despedirme con una serie de preguntas. Esta es una especie de rapid fire. Te voy a tirar 8 preguntas muy rápidas Claro, para ver qué puedes decirme de esto. claro. Muy bien, la primera. ¿Qué tendencia o qué cuenta de redes sociales ha llamado tu atención últimamente? Wow, qué bueno. Bueno, últimamente me he estado siguiendo muy de cerca una página que es una cuenta de Instagram que es china, que hace un gato de caricatura y ese gato le hace travesuras a otros animales. Y está padrísima, la veo y me río y a veces lo que necesito es reírme y por eso pongo al gato chino que le hace bromas al chango, le hace bromas a la vaca, al tigre, a la cebra y eso es lo que más me divierte. Excelente. Ok, siguiente pregunta. Si te fueras a quedar con solamente una red social para tu marca personal, ¿con cuál te quedarías? Instagram. Instagram. Siguiente, un creador de contenido o creadora de contenido que admires. A ver, bueno, tengo un podcast favorito, es el podcast de Mel Robbins. Me encanta ese podcast, la verdad es que todo el tiempo lo escucho todo el tiempo, ese me gusta mucho. Mel Robbins. Mel Muy bien. Robbins. Vamos a poner todos los enlaces, los vamos a poner en la descripción del episodio para que lo puedan ir a checar. Edwin, algo que siempre te preguntan, que te preguntan muy constantemente y que ya te da flojera contestar de tanto que te lo han preguntado. La pregunta más común es, ¿qué va a pasar con México? Porque como hablamos del siglo histórico, ¿qué sigue? Oye, pero ¿cómo ves México? ¿Qué va a pasar con México? Es la pregunta que más me hacen. Me la mandan por mail, por WhatsApp, por Telegram. Oye, ¿qué va a pasar con México? ¿Cómo ves esto? ¿A dónde nos va a llevar? Esa es la que pregunta. la gente está preocupada. Sí. Un error que no volverías a cometer. Puede ser de cualquier cosa. Ok. Hay un error que cometí muy grave, del que estoy muy arrepentido, pero en realidad esta persona me engañó. O sea, dejar que una persona de la que no estoy seguro cuáles son sus intenciones se acerque mucho a mí, porque me llevé una experiencia horrible. Ya. Ok.
Perfecto. Edwin, ¿qué te da miedo? Bueno, después de haber estado al borde de la muerte, Nada. no, sí. Yo creo que el miedo más grande que tengo ahorita es perder la movilidad. Después de saber lo que significa, lo que es perder la movilidad. Ok. ¿Qué es lo mejor que te ha dado tu presencia en Internet? Bueno, aquí voy a decir algo un poco privado, ¿está bien? Bien. Gracias a mi podcast conocí una persona maravillosa con la que hablo mucho, platico, convivo, sé que sus intenciones son buenas y platicamos mucho y fue gracias al podcast. Anda. Eso fue bonito. Esa no me la sabía. Muy Sí. bien. Ok, y por último, Edwin, ¿cómo defines el éxito? El éxito, el éxito es que tu pasión se vuelva propósito y tu propósito se convierta en carrera. Eso para mí es el éxito. Que tu pasión se convierta en propósito y tu propósito se convierta en carrera. Sí. Qué increíble. Eso para mí ese es el éxito. El éxito no es dinero en la cuenta, no es fama, que salgan y te aplaudan, no. O sea, que tu pasión se convierta en propósito. ¡Wow! Wow. Y tu propósito en carrera es lo mejor que me ha pasado a mí. Y creo que si volvieran a hacer, pediría que me pasara eso. Excelente. Edwin, pues bueno, nada más que agradecerte por esta charla, por el café, por el tiempo, el espacio. Gracias. Se nos fueron las luces al final del episodio, Sí, caray. pero no pasa nada, todo queda... Demasiada energía. Todo queda bien, sí, claro, absorbimos todo eso. A ti que te quedaste viendo este episodio hasta el final, te invito a que te suscribas a este canal para más charlas de Brecha Creativa y me encuentras en Instagram con Sergio F. Esquivel. Así que te espero por ahí. Cualquier comentario, cualquier duda. Tu cuenta de Instagram es Edwin Carcaño Guerra. Edwin Carcaño. Edwin Carcaño. Listo. Hasta luego. Y Edwin, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Cambio fuera. Gracias por invitarme a pasar este rato contigo y con tu audiencia.